Es el camino que conduce a Santiago. Atraviesa países, comarcas y restaurantes donde los peregrinos reponen fuerzas. Un recorrido gastronómico que empieza en Francia. En Aragón, la primera parada es Canfranc. Cómo hace esa entrada desde Francia hacia Aragón, haciendo guiños a la gastronomía francesa y sobre todo a la aragonesa, que es la nuestra, y luego ya como ese viajero pues sale de nuestra comunidad y se va llevando en una pequeña mochila productos de Aragón pues que se van uniendo a las diferentes recetas de las diferentes comunidades. La propuesta que Salanova prepara aquí para esos viajeros y que ya han podido degustar estos comensales son las borrajas, el bacalao o este ternasco de Aragón madurado en algas gallegas. 7 cocineros con estrella Michelin elaboran un recetario, un menú peregrino para recuperar la cocina tradicional del Camino de Santiago. Cómo transformar esas recetas tradicionales en recetas que hoy en día puedan hacer cualquiera de la restauración en cualquier pueblo pequeñito y ofrecérselas a los peregrinos a un precio de menú de peregrino. Para que puedan conocer la identidad gastronómica de cada zona. Coman en hoteles de 5 estrellas o coman en albergues, que coman con producto local, que se les trate bien. Y así vuelvan a visitarnos. A lo largo del camino se van a repartir 50.000 ejemplares con esas recetas y un calendario con productos de temporada.